Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unificará a la iglesia. Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es primeramente poder de Dios para salvar a las personas que confíen en Él, y en segundo lugar revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos, para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones. Buenas tardes, buenas noches, hermanos, que el Señor me los bendiga. Bien, que damos gracias a todos los que están conectados con nosotros, según así lo ve, a nuestros amigos de lejos. Gracias por estar con nosotros. Ahora tenemos a nuestra hermana Angélica de Virginia, a Madeline Requeno, a esta Iris, el Señor me la bendiga, hermana esta Iris, a la hermana Marlene Rivera Pinto, la hermana Maribel Fuentes. Le damos gracias a estos hermanos y yo sé que muchos otros van a estar conectándose con nosotros. En esta noche le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar en vivo. Y como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Romanos. Queremos empezar en esta noche dándole gracias a todos y a ustedes, pero nuestra hermana Reina
será la maestra de ceremonia en esta noche. Que el Señor me lo bendiga y abremos la Biblia, hermano. Estudiamos la Biblia en esta noche. Amén. Bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos. A los que nos están mirando por el internet, muchas bendiciones reciban y un abrazo especial. En esta noche quiero que nos unamos en una oración para darle gracias a nuestro Padre Celestial. Les pido que me acompañen en esta oración. Padre que estás en los cielos, en estos momentos nos presentamos ante tu presencia, Señor, para darte gloria y honra. Glorificar tu santo nombre, Señor, porque tú eres merecedor de toda alabanza, de toda gloria y honra. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú derramando tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra iglesia segunda de Siloé, sobre los pastores, Señor, y todos los líderes de nuestra iglesia. Que todo lo que se haga en este lugar, Señor, sea para glorificar tu santo nombre, mi Dios. Padre, miren esta noche, Señor, te pedimos que sea tú derramando tu Santo Espíritu, Señor. Que podamos sentir, Señor, esa presencia en nuestros corazones, Señor. Y que podamos unirnos más cada día en el amor de Cristo para hacer tu voluntad, Señor. Aleluya. Que podamos ser esos instrumentos, Señor, de bendición que tú quieres que seamos, mi Dios. Quita todos los obstáculos, Señor, que puedan impedir, Señor, que sigamos adelante, Señor. Y que tú sigas cumpliendo tu propósito en nosotros y en nuestra iglesia segunda de Siloé, Señor. Bendice los pastores, bendice los líderes, Señor. Derrama tu gloria y tu poder, Señor, en cada uno de ellos, en el coro de alabanza y adoración. Padre, en todo lo que se haga, mire este estudio, Señor, que vamos a recibir, que sea de una enseñanza, Señor, para cada uno de nosotros, que podamos aprender cada día más de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias, Padre. Ahora les voy a pedir, mis amados hermanos, que vamos a leer un versículo 2 de la Biblia, pidiéndole a Dios que sea una enseñanza para cada uno de nosotros y todo lo que vayamos a leer. Les pido que me acompañen. Vamos a buscar en Colosenses 2, del 1 en adelante. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos la palabra de Dios. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha mantengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de plenitud, entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y a esto les digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Gracias, Señor, le damos por su palabra. Le pido que Dios nos siga bendiciendo, derramando sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Que Dios me lo siga bendiciendo, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre
todo el pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad, que haga tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Glory to Jesus, aleluya. Damos toda la gracia, Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Aleluya.
hermanos, hay que darle siempre gracias al Señor. Y verdad, el canto que cantamos al principio que dice, lávame en tu sangre, Salvador, y que Él nos limpie de toda nuestra maldad. Bienvenidos a este estudio bíblico. Recuerden, estamos estudiando Romanos 5. Si todavía no ha ido a buscar su Biblia, pues búsquela o la puede buscar en su teléfono, en su laptop, en su iPad, de todas las cosas que usted pueda encontrar ahí. Usted se lo busca para que estudiemos la palabra del Señor, porque es bueno escudriñarlas, no solo lo que nos dicen, porque podemos a veces cometer un error, podemos dar una cita bíblica que a lo mejor no es, porque cuando la escribíamos o cuando la poníamos en la computadora, puede que hayamos perdido algún número por ahí. Así es que usted siempre asegúrese que está estudiando la palabra del Señor. Vamos a buscar entonces Romanos capítulo 5, el versículo 12. Y así sucesivamente vamos a estudiar la palabra del Señor. Amén. ¿Me lo encontraron ya? Gloria a Dios. Aleluya. Bienvenidos a todos aquellos que están conectados con nosotros. Okay. Romanos 5:12. La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Dice, el pecado entró por un hombre. Dice, por la caída de Adán, el pecado como principio o poder activo logró entrar a la raza humana. Y podemos encontrar esas informaciones. Vamos a estar leyendo también muchos versículos bíblicos. Así es que prepárese. Vamos a estar toda la Biblia, prepárese, y sería bueno que vayamos estudiando dónde quedan los libros para que así podamos acompañarnos y se nos hace más fácil. En Génesis 3:1 dice, en Génesis 3 habla de la desobediencia del hombre. Podemos leer todo eso y habla y nos dice cómo fue que el pecado entró al mundo. Póngalo, el 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así es que sabemos, ¿verdad?, que así fue como fue el pecado introducido. Primero fue, ¿verdad?, la mujer fue tentada. Ella cedió y después vino y le dio de comer también a su marido, que en aquel entonces era, sino que el marido de ella era Adán. Buscaremos también en 1 Corintios 15. Esto es para que usted sepa y que no que estamos diciendo aquí cosas. 1 Corintios 15, 21 y 22. Ok, 1 Corintios 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Qué buenas nuevas, ¿verdad? Que sabemos que entró el pecado por un hombre, pero también cuando el Hijo de Dios vino a este mundo y se hizo hombre, también por él iba a desechar toda la muerte, porque él vino a darnos vida y vida en abundancia. Dice que esto tuvo dos consecuencias. El pecado y la corrupción entraron en el corazón de Adán. Adán es responsable, dice, de la caída, no Eva. Van a decir todos, oh no, pero siempre dice, porque Eva, porque... Y podemos discutir eso, ¿verdad? Toda la noche dice, pero dice, Eva fue engañada cuando ella pecó, pero Adán, cuando ella pecó porque fue engañada, pero dice, pero Adán pecó con un conocimiento pleno. Adán tenía más conocimiento. Adán en aquel entonces, pues podemos decir el responsable. Ella vino y siempre les digo yo, y algunos van a diferenciar o no van a decir, pero la opinión mía, ¿verdad? Usted puede, como la puede entender, que digo yo, que Eva le ofreció, pero allá fue Adán el que él tenía el choice, él podía escoger y él escogió también. Él se dejó engañar, ¿verdad? Así de la mujer, por la mujer.
No vamos a entrar mucho en eso, vamos a seguir a los demás, ¿verdad? Dice, Adán cuando pecó introdujo la muerte al mundo y, y la muerte ha reinado desde entonces. Así es que desde entonces, desde aquel tiempo, viene todo esto. Dice, ahora todos los seres humanos nacen en el mundo con una predisposición al pecado y a la humanidad. Podemos ver eso en Génesis 6, 5 al 12. Eso yo lo tengo aquí para leer, porque hoy vamos a leer bastante, hermano. Hoy vamos a ir por la Biblia. Santo, aleluya. So, el 5 al 12, y los hermanos acá están ayudándome, pero a ellos ya les di bastantito, así es que yo les voy a ayudar un poquito. Dice, 5 al 12, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Entonces después empieza a hablar, dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos. Y entonces aquí habla de la genealogía de Noé. Y en el 12 dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. So podemos ver acá en lo que hemos leído que ya estaba corrompida, que la maldad ya existía en los corazones de los hombres. Dice Pablo, dice, cuando nos está hablando de estas cosas, nos quiere dejar ver aquí en Romanos es para ver la diferencia entre cómo fue que entró el pecado y cómo tuvimos la redención también. Entró por un hombre que fue Adán, pero también entró la gracia por Jesús. Gloria a Dios. Dice, la muerte entró en el mundo por medio del pecado y ahora todos están sujetos a la muerte por cuanto todos pecaron. Así que por cuanto todos han pecado, nosotros estamos ya que vamos a morir. Pero tendremos una muerte eterna en pecado, como podemos decir y hemos estudiado en el infierno, o tendremos una muerte y nosotros vamos a estar por vida eterna con Jesús. Hay dos diferencias en lo que nosotros vamos a escoger y por eso Pablo aquí está dando la diferencia de cómo entró el pecado al mundo, pero cómo también vino la redención para la humanidad. Gloria a Jesús. Dice, David entendió, dice, cuando él escribió, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y eso lo podemos ver en el Salmo 51:5, que el mismo David dice eso. ¿Qué quiere decir? Que todos, que por el pecado de Adán fue como que nosotros heredáramos también eso. No fue que estuvimos allá, porque algunos van a decir, pero si yo no estaba allá, ¿qué culpa yo tengo que Adán pecó? Pero dice, por cuanto todos han pecado. Y dice, en el 5:13, vamos a seguir en Romanos 5:13. Lo pueden buscar, vamos a regresar a nuestras Biblias. Recuérdese, estamos estudiando. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Dice, sabemos que la raíz de todo es que somos hechos pecadores debido a Adán y no debido a que nosotros mismos rompamos la ley. Sabemos esto porque el pecado y la muerte estaban en el mundo antes de que la ley fuera dada. Se recuerda, la ley fue dada a Moisés. La ley llegó tarde para prevenir el pecado y la muerte y es muy débil para salvar del pecado y la muerte. Sabemos que la ley, ¿verdad? Con todos los sacrificios y que se hacían, perdonaba, pero era algo temporario. Por eso es que dice que era débil. No tenía aquel fundamento, no tenía aquel poder para redimir al mundo de lo que le iba a venir. Vamos a seguir en el 5:14. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
Dice, antes de que la ley fuera dada en el tiempo de Moisés, prueba que el hombre estaba bajo pecado antes de la ley. Pablo presenta a Adán como una figura, un tipo, una representación de Jesús. Ambos, Adán y Jesús, eran hombres completamente sin pecado desde el principio y ambos hicieron cosas que afectaron a toda la humanidad, ¿verdad? Hicieron algo que afectó a toda la humanidad. Adán al principio no tenía pecado, pero después cuando pecó, eso afectó a toda la humanidad. Así Jesús también cuando vino a morir en aquella cruz del Calvario y derramó aquella sangre preciosa por usted y por mí, también afectó, tuvo un afecto positivo para la humanidad. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a seguir. Dice Romanos 15 al 17. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y del don de la justicia. Gloria a Dios. Aleluya. Dice Pablo subraya la suprema suficiencia de la redención provista por Cristo Jesús para deshacer los afectos de la caída. Dice en resumen, Adán trajo el pecado y la muerte. Cristo trajo la gracia y la vida. Y algo que estaba leyendo dice, cada persona que nace muere. El porcentaje de la mortandad es del 100%. Ninguno sobrevive. Cuando nace un bebé, no es una cuestión si el bebé va a vivir o a morir. Ellos ciertamente morirán. La única pregunta es ¿cuándo? Pensaremos que en este mundo es la tierra de los vivos, pero en realidad es la tierra de los que morirán. Y los miles de millones de cuerpos humanos enterrados en la tierra a través de los siglos prueban esto. Pero Pablo dice que el reino de vida por medio de Jesús es más cierto que la muerte. Sabemos que vamos a morir, pero ¿dónde queremos nosotros pasar nuestra eternidad? ¿En el fuego de azufre? ¿En el lago de fuego y azufre? ¿O al lado de Cristo allá por la eternidad, alabando, glorificando su nombre? Porque ahí no nos vamos a preocupar de nada, sino que vamos a hacer por lo que hemos sido creados, que nosotros fuimos creados para alabar y glorificar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo en el 18 y el 19. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Imagínense, uno desobedeció, el otro obedeció. Desobedeció porque ya estaba que él iba a desobedecer. Y el otro por la obediencia. Aún sabiendo lo que él iba a pasar. Como nuestra pastora decía, ¿verdad? No fue que no lo quería porque él ya sabía lo que iba a pasar. Pero fue obediente hasta la muerte, decía, muerte de cruz. ¿Cuántos de nosotros así obedecemos al Señor? Imagínense, él obedeció morir por otros, morir por pecadores, morir como estudiamos al principio por impíos. Y nosotros a veces somos hasta malagradecidos. A veces no obedecemos a Dios en cosas, a veces no nos dejamos, no tal vez ni obedecer, sino que ni dejarnos guiar por el Espíritu Santo, sino que a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Estaremos actuando, usted cree, así como Adán entonces en esa forma?
que él no le importó lo que Dios le había dicho. Le importó más, ¿verdad?, del fruto y quizás no le digan a nadie, pero quizás obedecerle o escucharle a la mujer. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Sí, van a haber muchos hombres ahí que van a decir amén. Alábalo. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice la condenación. ¿Ya leí? Okay. La condenación sobre toda la humanidad cobra vida en cada persona que rechaza a Dios y su revelación escrita en el corazón es revelada en el corazón o revelada en la palabra escrita. La justificación de vida lo es en potencia para toda persona. La experimentan las personas cuando creen en Cristo y reciben la gracia, la vida y el regalo de la justicia por medio de Jesucristo. Pero ¿qué dice así? No es que es gratis, ¿verdad? Es gratis, sí, pero no es que, todo eso, no dice. Cuando las personas creen en Cristo y reciben la gracia. So, usted tiene que creer en Cristo, usted tiene que arrepentirse de sus pecados, usted tiene que aceptar a Jesús como su único salvador personal para usted recibir todas cosas. Amén. Gloria a Jesús. Dice, la desobediencia de Adán hacia la humanidad pecadora, hacia la Lord Jesus, perdón. La desobediencia de Adán hacia la humanidad pecadora. La obediencia de Jesús hacia los muchos justos. Cada representante comunica el efecto de su obra a sus seguidores. ¿Verdad? Adán, si somos así, seguimos en nuestros caminos pecaminosos, sabemos lo que va a pasar. En Jesús, si nosotros lo aceptamos, sabemos que tal vez todo esto que teníamos aquí mal, venimos a Jesús y todo cambia. Estábamos por allá por una montaña con nuestra pastora Requeno este fin de semana y me recordaba ese canto que dice, lávame en tu sangre, Salvador, y en el Salmo 51 también donde dice, ¿verdad?, que los pecados fueran, que el Señor lo lave para tener sus vestiduras limpias. Entonces digo yo, y veía la nieve, y dice que aunque mis pecados fueren rojos como el carmesí, llegarán a ser blancos como la lana o como la nieve. Usted ve cuando esa nieve está cayendo y nadie la ha tocado, se ve bien blanca. Pues así nosotros en nuestra vida espiritual llegamos a ser cuando Jesús entra en nuestra vida. Si estábamos bien oscuros, si estábamos llenos de pecados, así bien negros, digamos, cuando la sangre de Cristo, cuando Cristo viene a nuestra vida y por aquella sangre que fue derramada, nosotros llegamos a tener, y ya no somos llenos de pecados, sino que el Señor nos limpia. Amén. Gloria a Jesús. Dice, nosotros hemos sido justificados, nosotros hemos nacido identificados con Adán, pero podemos nacer otra vez en la identificación con Jesús. Si elegimos a Adán, hemos de recibir juicio y condenación. Si elegimos a Jesús, nosotros recibiremos el don de gracia de Dios y justificación. Amén. Tenemos la diferencia ahí. Y vamos a entrar en el 20, dice. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así como abunda el pecado, pero la gracia va a sobreabundar. El Señor tiene control de nuestras vidas. Dice, en el Antiguo Testamento Dios reveló a sí mismo como el Dios de gracia y misericordia, quien manifestaba su amor por su pueblo, no porque ellos lo merecían, sino por su propio deseo de ser fiel a las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. La gracia es la presencia y el amor de Dios por medio de Jesucristo, que reciben los creyentes de parte del Espíritu Santo,
quien imparte misericordia, perdón y el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. So, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, todo esto viene a nuestras vidas. Podemos nosotros hacer la voluntad de Dios. Recuérdese, dice, la gracia, la presencia y el amor de Dios por medio de Jesucristo, que los creyentes reciben de parte del Espíritu Santo, quien imparte misericordia, perdón y el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Lo leímos otra vez para que se recuerde. Y ahora, si tiene un papelito por ahí o su Biblia, busque Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. También podemos leer en 1 de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que los que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Seguimos hablando de la gracia. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y 1 de Corintios 1:15-16. Me espera un momentito mientras lo busca. 1 de Timoteo 1:15-16. Primera de Timoteo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Amén, amén. Gloria a Jesús. Dice, toda la actividad de la vida cristiana de principio a fin depende de la gracia. Y vamos a leer, como le digo, búsquese un papelito y escriba esos pasajes bíblicos para que usted vaya y lo repase, no solo porque lo digo aquí o la hermana lo dijo, no. Verifíquelo, busque en su Biblia y así todos aprendemos. Amén. Dice, Dios da una medida de gracia como don y podemos ver eso en 1 de Corintios 1:4, el que lo tiene, si lo puede buscar. 1 de Corintios 1:4. Okay. Y dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Amén. Y dice, a los incrédulos para que puedan creer en el Señor Jesucristo. Se les da gracia en Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Se gloria. Amén. So, por gracia somos salvos. So, no importa a veces, si nosotros no nos arrepentimos y hacemos el montón de obras y damos todo lo que tenemos a los pobres, pero si no nos arrepentimos, no aceptamos al Señor, la gracia de Dios no va a estar con nosotros. En Tito 2:11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. La gracia de Dios se ha manifestado. Gloria a Dios. Sigan, busquen sus Biblias. Dice, Dios da gracia a los creyentes para que sean libres del pecado. Estamos hablando de la gracia y cómo tiene efectos y cómo se manifiesta en nuestra vida. So, vamos a leer en Romanos 6:20-22. Dios da gracia a los creyentes para que sean libres del pecado. ¿Alguien tiene Romanos 6:20-22? Porque cuando iráis esclavos del pecado, iráis libres acerca de la justicia. Amén. Eras libres, ¿verdad?
Y después vamos a decir, para producir en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. La gracia produce todo eso. Para producir en ellos tanto el querer como el hacer. En Filipenses 2:13. ¿Alguien lo tenía al principio? Porque Dios es que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ok. Mateo 7:21. Hace una nota, dice, sobre la obediencia. Mateo 7:21. Todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Obediencia, ¿dónde la gracia de Dios? Si hacemos la voluntad, ¿verdad? Porque cuando estaba hablando también ahí, pueda que haya sido una persona que se convirtió, pero después se fue a dar una vuelta ahí por el mundo. Entonces, después llega, imagínese, muere y llega y el Señor no lo reconoce. Puede buscar su nombre ahí en el librito, en el libro de la vida, y como que ya se le borró, se desapareció. Gloria a Dios, aleluya. Y para que oren en Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el que como quien se aflige por el primogénito. Dice, para orar, ¿verdad? Y dice, para crecer en Cristo. En 2 de Pedro 3:18, para seguir creciendo en Cristo. Gloria a Jesús. Amén. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en el Señor, no quedarnos como estamos, sino seguir creciendo, seguir conociendo más de la palabra del Señor, porque cómo nosotros vamos a poder defender nuestra fe si nosotros no crecemos, si lo único que no sabemos es Juan 3:16. Y aún a veces así, como cristianos, ni eso no sabemos. Hay que crecer, hay que mejorar, no nos quedemos estancados, no nos quedemos conformados con lo que sabemos, sino que siempre anhelar aprender más y crecer en Cristo. Y que para sí, porque si aprendemos y leemos, podemos testificar acerca de Cristo. Hechos 4:33. Les damos tiempo para que lo busquen, lo escriban por ahí. Hechos 4:33. 16. Y Amén. con gran poder los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ok. Para que puedan testificar. Hechos 11:23. Si alguien lo tiene o se me olvidaría por ahí, dárselo a alguien. Hechos 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a quien con propósito de corazón permanecen fieles al Señor. Se regocijó. También. Ahí estaba, sí. No se regocijó, se regocijó. Ok. La gracia de Dios se debe desear y buscar con diligencia. Hebreos 4:16. Lo vamos a dar tiempo para que lo busque y el hermano lo pueda poner aquí en la computadora para que todos ustedes en su casa, si se les olvidó la Biblia o estaban por allá en su trabajo, el hermano aquí lo va a poner. Hebreos 4:16. Pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, deseemos, que busquemos, que no nos cansemos, que así como cuando tenemos hambre buscamos algo de beber o nos da sed y tomamos un poquito de agua, que así también sea esa sed espiritual de buscar más de las cosas de Dios. Se recibe la gracia de Dios al estudiar y obedecer las Escrituras. Podemos ver eso, una confirmación de eso en Juan 15 del 1 al 11. ¿Alguien lo tiene? Posiblemente no se lo di a nadie.
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gloria a Jesús, separados de Dios no podemos hacer nada. Y usted puede ver, y ahí hace una explicación o da un ejemplo de la vid. Cuando usted también quita el fruto de algún lado, ya el fruto, ¿qué pasa? Se despega, como que se muere. Pero si permanece ahí, pueda que siga creciendo. Si está cuando empieza el fruto así pequeñito y usted lo separa, muere. Pero si lo deja ahí, va creciendo y creciendo hasta que ya vaya a producir. Dicen algunos, ya se maduró y tal vez si es una fruta hasta se la pueda comer y pueda apreciar el fruto. Y también en Juan 20:31. Ok, vamos a seguir entonces. Alguien también tiene segunda de Tito 3:15. Segunda Tito, Timoteo. No, perdón, segunda de Timoteo. Ya ven, gracias. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Imagínense, desde pequeño, ¿verdad? Si es que nosotros como padres, los que somos padres, o si usted, pero yo no estoy casada, no tengo hijos ni nada, pues a sus sobrinos, a sus primos, usted tenemos, como podemos decir, la obligación de enseñarle desde pequeños las escrituras a ellos para que ellos también desde edad temprana puedan aprender y puedan ellos apreciar las escrituras. Al oír la proclamación del evangelio, esto está en Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Proclamación es anunciar, para que se pueda proclamar. Si nosotros no sabemos y no estudiamos la palabra, no podemos ir a proclamar algo que no sabemos. No, pero que yo acepté al Señor y cómo pasó eso, y como no hemos estudiado la Biblia, no podemos nosotros poder enseñar algo que todavía no hemos aprendido. Gloria a Jesús. Ok, y Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando la gracia de Dios viene, imagínense, ya después recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, después esperamos la llenura del Espíritu Santo, nos llena de poder para nosotros poder ir a proclamar el mundo, para poder darle las buenas nuevas, para así también cumplir lo de Mateo 28, que ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. En Romanos 1:16. También habla de la proclamación del Evangelio. Pero no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando empezamos a estudiar Romanos, que no nos avergoncemos nosotros del evangelio del Señor. Al orar en Hebreos 4:16. Okay. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Acerquémonos al trono de gracia. Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando. Ahí mira, imagínense, nos está diciendo también de nosotros orar. Al ayunar. Mateo 4:2. Estas son cosas de la gracia.
Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Okay. Mateo 6:16. Mateo 6:16 dice, y cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahí habla también y nos exhorta a que nosotros debemos ayunar al adorar a Cristo en Colosenses 3:16. Así podemos recibir la gracia de Dios. En Colosenses dice al adorar a Cristo en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cantando, alabando al Señor. Al permanecer lleno del Espíritu Santo. En Efesios 5:18. Amén. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Okay, esto es buscando la gracia de Dios, esa gracia que Él nos da y dice, y al participar en la cena del Señor, en Hechos 2:42. Y perseverarán en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Okay. La función de la gracia. ¿Cuál es la función de la gracia en Efesios 2:9? No por obras para que nadie se gloríe. Gloria a Jesús. Y ya estamos terminando, hermano. Espero que hayan escrito estas citas bíblicas para que usted vaya y las repase. Dice, el creyente puede dejar de alcanzar la gracia que hemos recibido, pero podemos dejar, no podemos poner vaguitos y dejar de alcanzar la gracia. Y la Biblia también nos habla de eso en Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Se puede pasar, dice, recibir en vano. Que podamos recibir algo en vano. Y está en 2 de Corintios 6:1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Que no la reciba en vano. No desperdiciemos la gracia de Dios. No seamos malagradecidos. Apagar, dice, podemos apagar la gracia. Apagar en 1 de Tesalonicenses 5:19. Al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Con nuestras acciones nosotros podemos crear esas situaciones. No podemos dejar, no podemos descuidarnos. Podemos desechar la gracia de Dios. Y habla en Gálatas 2:21. Amén. Y dice, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Okay. Si desechamos nosotros, entonces vemos la ley. Entonces, ¿para qué murió Cristo si nosotros vamos a desechar la gracia de Dios? Y abandonar, dice, la gracia de Dios. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Imagínense, podemos abandonar la gracia de Dios, podemos caer de la gracia de Dios,
Pero le damos gracias a Jesucristo que no le importó, que Él obedientemente vino a morir en aquella cruz del Calvario para que usted y yo gozáramos de una vida eterna. Y leemos otra vez, dice, para que así, en el 21, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén, hermanos. Si puede y tuvo tiempo de escribir eso, vaya y estudie las cosas que podemos perder por la gracia de Dios, las cosas que si nos descuidamos podemos perder la gracia de Dios. Cómo habla del ayuno, cómo ora de nosotros orar, de proclamar el evangelio por la gracia que hemos recibido de Dios. Aquel amor que Dios tuvo y todavía tiene por la humanidad, de haber mandado a su Hijo para que usted y yo creyéramos en Él y así no pudiéramos tener una vida eterna junto con Él y no morir o morir al pecado, ya que estábamos muertos cuando nosotros venimos a Cristo. Por eso es que le decimos un nuevo nacimiento, porque la vida vieja pasó, todo es hecho nuevo y tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Amén, hermano. Terminamos este estudio y con nosotros nuestro pastor. Señor me lo bendiga, hermano. Qué bueno es que podamos escudriñar las escrituras en esta noche. Y ese capítulo 5 de Romanos es tan intenso y tan bonito. Nos habla de la redención de Adán y Jesús. Y le damos gracias en esta noche a todos los que pudieron estar con nosotros. Yo sé que muchos más se agregaron a nosotros. Y yo sé que tenemos algunas peticiones que nos han escrito y nos han mandado que oremos. Recuerdes, hermano, sigamos orando por nuestra hermana Rosita, que está en recuperación, los hermanos Requenos, que están un poquito enfermos. También oremos por el nietecito de nuestra hermana Reina. Sigamos orando por él, porque sabemos que el Señor puede hacer la obra. No sé si hay algunos más. Tengo una lista aquí. Oremos por Kathy Jordan. Fue admitida otra vez, tiene leucemia y tenemos que orar por él. Sí, volvió otra vez, leucemia. Oremos por un hermano, el hijo de un hermano, Héctor Maldonado, tuvo un accidente y necesita la mano de Dios sobre él. También oramos por nuestro hermano Melfi, pidió la oración. Perdón, hermano Melfi se agregó a nosotros, la hermana Sonia, la hermana Betty Baide, Señor me la bendiga de Texas. Qué bueno que está con nosotros. Hermano Oscar siempre está con nosotros y siempre nos recuerda porque nos llama y me dice, hermano, estuvo bien bonito el servicio. Gloria a Dios, qué bueno ese Señor. La hermana Zoila, el hermano Peter, Leonard, la hermana Mirna, y como otros que habíamos ya dicho desde el principio. Le damos gracias a Dios, hermano. Y si vamos a orar, no sé si hay otra petición, vamos a orar para todos esos hermanos. También queremos, antes de orar por ellos, recuerdes, hermanos, los que me están viendo en esta noche, si no han visto su mensaje en WhatsApp. Tenemos algunas cajitas de comida. Perdonen, hermanos de Texas y de otros países, de Los Ángeles, no podemos mandárselas. Tenemos unas cajitas de comida que nos han regalado algunos hermanos y tenemos, hermano, la tenemos aquí en nuestro hogar. Por favor, venga a traerla. Venga a traer su cajita y si es posible, venga a traerla y se llevan otra para otra hermanita. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Padre Bello, Dios Todopoderoso, te damos a ti y a ti solo la gloria en esta noche, Señor. Gracias por este manjar que tú nos has dado, Señor, porque hemos podido comer, masticar, Señor, dirigir todo esto que tú nos has dado en esta noche. Señor, pedimos, Señor, solamente que lo que hemos oído y estudiado, Señor, no solamente entre,
sino que transforme, Señor. Que podamos, oh Padre, ser más que oidores, sino que podemos practicar todo esto, Señor, y saber que así como el pecado entró por un hombre, por ese hombre Jesús, por esa sangre que derramó y murió, pero también resucitó, Señor. Te damos gracias, muchas gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú seguirás haciendo. Te damos muchas gracias, Señor, y esperamos, Señor, servirte. Te damos gloria y honra, Señor, en esta noche. Mira a esos hermanos que están enfermos, Señor, pedimos por cada uno de ellos, para que tú hagas, Señor, lo que tengas que hacer, Señor. Padre, te pedimos que tú mandes al Espíritu Santo, Señor, a cada uno de estos hogares, estos lugares, Señor, que tú sanes. Haz tu voluntad perfecta en ellos, cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, los esperamos el domingo. A muchos de ustedes no los he visto. Quiero verlos y poder por lo menos darle un codito, ¿ok? O un pound. Quiero verlos en la iglesia el domingo, por favor. Nos hacen falta. Que el Señor me los bendiga, me los guarde. Bendiciones, hermanos. Que le bendiga. Bendiciones.